Mira, yo una vez me fui por mi propia voluntad. Duré 16 días en un centro de rehabilitación en Santo Domingo. Me escapé a los 16 días, me volé por una pared. Cuando íbamos en el camino, a mitad del camino, en el monte donde no había casa, me agarró, como quien dice, me vio a la mala en el monte, me dio golpe. Me hizo pasar casi toda la noche haciéndole sexo oral durante horas. Mi gente, y en la actualidad nos encontramos en uno de los ríos más peligrosos de Higüey. Wow. Y realmente causa como nostalgia y un poco de terror ver este río que en menos de un mes se ha tragado ya 2 personas. ¿Es cierto eso, corazón? Ajá, hubo un niño entre esas 2 personas que se ahogó en este río. Ciertamente no sé cómo te encontré. Yo vine a vender un DVD aquí, te encontré, no me esperaba esto. Sí, porque ya me han reportado varias veces el río, el señor Ulises, que no va a poder salir en cámara porque tiene su vestimenta, ¿verdad?, de patio, aquí en el campo. Y me dijo, Deide, mira, este río, tenemos que hacer algo con este río porque en menos de un mes se han muerto 2 personas en este río. Pero vemos de que las personas, a pesar de la tragedia, a pesar de las malas situaciones con el río, vemos que acuden a él. Enfócame para allá, camarógrafo. Veo que se están bañando, como que nada pasó, ¿verdad? ¿Cuántos días hacen de la última víctima del río? No te sé decir exactamente, pero O sea, que no hace una semana todavía que se murió el último, como 4 días. Sí. Es el río Duey, de aquí de la zona de Higüey. Wow, río Duey, muy mencionado. Yo creo que eso llega ya a Boqueyuma. Sí, a Boqueyuma llega esa agua. Ahora, yo digo que lo que aporta, lo que viven aquí en la comunidad, ¿verdad? Los comunitarios de este lugar deberían de respetar el río, por lo menos por un mes, porque esa agua, ¿verdad? Quizá de esa persona luchando con su vida bajo el río, esa agua viene saliendo, ¿verdad? Las personas deberían como de tomar un poco de conciencia. Veo que tú como que lo cruzaste el río, porque te veo aquí la rodilla un poco mojada. ajá, estaba de aquel lado, vivo de aquel lado del río. Pasé para este lado y pasé por él, porque es más cerca que cruzar por la calle. El río en estos momentos tiene mucha contaminación. Sí, eso es efectivamente es la realidad. Tiene mucha contaminación porque se han muerto 2 personas. Esas 2 personas hicieron muchas cosas, quizás lucharon por su vida y no se sabe los restos y las cosas que dejaron allá abajo ese río para meterse personas ahora mismo ahí. Ahora, hay algo, y es de que Ulises me dice, una chica aquí en el patio tiene una historia muy fuerte que contar. Veo que tú cargas un DVD, cargas una mochilita. ¿Cuál es tu nombre? Stephanie, ¿Qué edad tú tienes, Stephanie? 25 años. 25 años. Wow. Me dicen que tú eras más llenita. Yo llegué a tener 206 libras un tiempo en mi vida. 206 libras. ¿Tú eres de aquí mismo, de la zona de Higüey? Ajá, de un campo que se llama Jobo Dulce. Nací, me crié allá. Vine a la edad de 14, 15 años para acá, para la ciudad. Al barrio San Pedro, ahí he vivido casi siempre. En la actualidad, ¿te has vuelto a pesar tú nuevamente? A saber de cuántas libras pesas en la actualidad. Hace más o menos un par de meses sí tenía 103 libras. O sea, la mitad de lo que pesaba antes. Has rebajado bastante. Wow. ¿Y qué tiempo hace de que tú empezaste a adelgazar así? Más o menos 4 años, 5, me fui bajando cada vez más. Y ya tengo así un cadáver más de como 2 años, un año y pico. Porque fue poco a poco. A veces vuelvo y engordo un poquito, no mucho y así. Aumento un par de libras pero luego vuelvo y reduzco. O sea, que hay momentos en ti como de tranquilidad, de razonamiento, que tú te pones a comer bien, me imagino. Empiezas seguro a echar cosas a un lado y engorda, pero vuelve de nuevo otra vez y cae a la misma vuelta. Sí, porque esto es algo que es muy difícil. Los que han logrado dejar esto, hay que felicitarlo porque yo lo he intentado y realmente no he podido. No ha podido. Pero sobre todo,
Dios tiene el control. En tu momento más difícil, clama a Dios y Él te responderá, ¿verdad? Y vendrá en apoyo de ti, porque Dios es el papá de todos nosotros y Dios está ahí siempre cuando le oramos con fe. ¿Tú has visitado alguna campaña o alguna iglesia en algún momento buscando socorro, de una ayuda, de que te lleven a un centro de rehabilitación o algo? Una vez fui, me acosté a las 5 de la mañana en la puerta de una iglesia pidiendo ayuda. Y ese día fue fatal porque la pastora de esa iglesia vive justo al frente de la iglesia y ni siquiera me miró. Y yo me dije en mi mente, wow, ni siquiera en una iglesia me quieren. Realmente me pasó eso un día. Pero sí, sí he visitado la iglesia. Así como pidiendo auxilio en ese momento fue que fui. Pero he ido a campañas, cultos, sí, porque conozco muchas personas y me invitan a la iglesia acá siempre. Y a veces voy, pero tengo mucho que no visito una iglesia y así. Porque ya después que uno se mete en esta vida, nada más tiene tiempo para, según uno, porque realmente no es así. Pero ya uno se mete eso en la mente y acaba uno mismo con su vida. Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes que aún tú no conoces. Mira, Stephanie, me dijiste que es tu nombre. Stephanie, según me explican y me cuentan, tu desgracia viene desde el momento que muere tu papá y tu mamá. ¿Qué edad tú tenías cuando murió tu papá? 11 años. Cuando mi mamá murió, tenía 13. Mi mamá de crianza, porque mi mamá murió cuando yo tenía 3 meses. Me crié con mi abuela materna y murió cuando tenía 13 años yo. Le dio un preinfarto y murió. ¿Tu papá de qué murió? Mi papá tuvo un accidente, iba a cruzar la calle y venía un motor sin luz y lo chocó, se le entró el timón del motor en el estómago. Y no duró una hora vivo después de. ¿Eso te lo contaron o tú lo viviste en el momento que pasó? Me lo contaron, yo no estaba. Tu mamá, la que te crió, murió cuando tú tenías 13 años. ¿De qué muere ella? De un preinfarto. Ella sufría de presión alta y pasó por una situación en casa. Ella vivía en un campo y una tía mía quería que ella se mudara para acá, para la ciudad, y ella no quería. Y tuvo una fuerte discusión con esa tía mía y enfermó. Me acuerdo que duró 15 días interna en el MUSA en San Pedro de Macorís. Luego la trajeron para acá, ya di que estaba bien, pero después de un par de días volvió y se puso mala, se cayó en el baño, recuerdo. Cuando la llevaron al hospital, se murió como a las 4 de la mañana. Murió de un preinfarto. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 3, 2 hembras y un varón. Hermanos parejos. Sí, los 3. Que estuvieron bajo la falda de esa señora que murió del preinfarto. Sí, los 3. De esos 3, ¿cuál es el mayor de edad? El varón. La más pequeña yo. Cuando eso sucedió, que lamentablemente ya tú quedaste huérfana, al igual que tus hermanos, ¿qué ustedes hicieron? ¿Hacia dónde se socorraron? ¿Dónde buscaron ayuda? Bueno, yo literalmente, mi hermano mayor es enfermo, él sufre de epilepsia. No puede caminar, es inválido de un pie. Mi hermana solo me lleva 2 años, era una niña igual que yo. Ella ya tenía una bebé, tenía un esposo. Yo lo que me tocó fue, yo me fui a un negocio, un cabaret, y empecé a prostituirme. Y ahí más o menos empezaron las lágrimas a salir de mis ojos. Dios, qué fuerte. Con solo 13 años, tú buscaste socorro en un cabaret, como se dice. Te socorraste en un cabaret. Pero, ¿cómo te aceptaron tú con esa edad? ¿Cómo tú penetraste ese lugar para así tú buscar, para tú sustentarte? Bueno, como te digo, porque eso no era en la ciudad, no existía el peligro de que se tirara la policía, era en un campo también, era algo pequeño, que no era de que hubo un negocio, ¿sabes? Y por ahí empecé, no era de que... Y tampoco, nunca le dije, tengo 13 años, yo era fuerte antes y nunca he parecido tener la edad que tengo. Tampoco era que estaba de que tan vieja,
Pero yo era una jovencita fuerte y yo decía que tenía 16 y más o menos me aceptaron, pero yo tenía 3. Ajá. Pero tú eres una chica llegando sin conocimiento de esa vida, sin ningún tipo de conocimiento de esa vida, ¿verdad? De cómo debe manejarte, de cómo tiene que hablar con los clientes, quizás para hacer cualquier tipo de negocio. Me imagino que pasaron muchas cosas en esa trayectoria, ¿verdad? Muchas. Y a pesar, o sea, también había pasado que yo solo había tenido sexo una sola vez cuando fui a ese lugar. Entre todas esas cosas que te pasaron, tú llegando con 13 años, ¿verdad? A ese sitio, ¿me puedes relatar alguna, narrar alguna de esos momentos malos que te tocó vivir en ese entonces? Bueno, una vez recuerdo yo, usted sabe que en los campos siempre hay cañaverales y cosas así. Yo salí con una persona y cuando íbamos en el camino, a mitad de camino, en el monte donde no había casa, me agarró, como quien dice, me violó a la mala en el monte, me dio golpe. Me hizo pasar casi toda la noche haciéndole sexo oral durante horas. Me pegó bastante, me amenazaba con un cuchillo. Me cortó en la barriga, que aún tengo las marcas, 3 rayones me hizo. Y realmente yo pensaba que me iba a matar y me decía que cuando yo terminara me iba a matar, que si no seguía me iba a matar, que siguiera, que siguiera. Y ese fue un momento muy, muy duro. En ese entonces tú tenías 13 años de edad. Sí, 13 años. Yo estuve en ese lugar alrededor de un año y pico, algo así. Luego vine, me fui de ese lugar, busqué ayuda donde un tío mío, duré un tiempecito viviendo en su casa y ahí conocí al papá de mi primer hijo y me casé. O sea, hice un supuesto hogar con él, donde después de 8 meses juntos tenía una paliza diaria. Pero yo no sabía ni siquiera qué hacer. Me sentía. Pero después que me daba, entonces, perdón, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a pasar. Y yo, con mi mente del muchacho, al fin, volvía y volvía y volvía al no tener para dónde irme, con quién buscar ayuda, ni. Pensaba yo, porque si yo había tenido la mente abierta como la tengo hoy en día, yo tal vez había aguantado 2 veces que me dieran, pero la tercera no. Pero en medio de todas esas malas situaciones y todos esos malos momentos que te tocó vivir, ¿no apareció una tía, un tío, una vecina, un vecino que diga, ven mija, no coge ese camino, ven, coge para la escuela, ven a estudiar, suelta eso, que eso no va a ser nada para ti en un futuro? No, realmente no. Yo misma tomé la decisión porque yo tenía muchas ganas de salir adelante. Y mi mamá se esforzó mucho cuando estaba viva porque yo estudiara. Al yo vivir en un campo todo era complicado y yo me acuerdo que ella vendía dulcito y con conete para pagarme un motoconcho que me llevara a la escuela. Ay, perdón. Que me llevara a la escuela porque era bastante lejos y peligroso. Y yo quería como hacerlo por ella y yo misma me apunté en la escuela, fui a una profesora, hablé con una profesora, yo estaba en 8º grado y me apunté y me aceptaron. Se me hizo algo difícil porque yo estaba casada, pero lo logré y cursé el 8º. En ese mismo entonces fue que salí embarazada de mi primer hijo. Tenía 15 años, di a luz ya teniendo 16. ¿Qué tiempo duraste en esa relación con ese hombre que según tú te maltrataba? 3 años, 2 años y 8 meses. Sí, 2 años y 8 meses duré. ¿Se puede decir que esos 2 años y 8 meses fueron de sufrimiento totalmente? Casi totalmente. Tal vez fue después de los 8 meses juntos, 10 meses juntos, todo fue un infierno. Yo no entiendo por qué aguanté tanto. Así. ¿En ese entonces tú tomabas alcohol o usabas alguna sustancia viviendo con él, estando casada con él? Ninguna. Después ya estando dejada de él, o sea, ya en los mismos días, porque me junté con una amiga que me empezó a enseñar cosas, empecé a andar con ella y vaina, empecé a fumar marihuana. Empecé a fumar en ese entonces
Y ya aún estaba, no, pero ya después de eso, ya estaba todo, o ¿cómo te explico? Ya todo estaba, que no había remedio, que ya yo estaba dispuesta a irme, que ya eso era casualmente, que no veían, no, porque supuestamente yo lo quería, porque yo no sé cómo la gente puede querer a alguien que lo maltrate. Pero yo empecé en ese entonces a fumar marihuana. Ya tenía 17 años. Y fumaba mucho. Eso de fumar, de consumir, ¿verdad? La hoja, para no decir el nombre aquí, de tú fumar la hoja, ¿eso vino hacia ti porque tú elegiste usarla o ella te incitó a que lo haga, tu amiga? Sí, ella me dijo, ven que te pones rular y que te olvidas de los problemas. En ese entonces sí la veía haciéndolo, la veía que se reía mucho y que supuestamente se ponía a rular y decidí entrarle. Eh, y así sucesivamente. ¿Qué tiempo duraste consumiendo la hoja? Ah, 2 años, solo la hoja, 2 años. ¿Tú no viste como que ya venían cambios en tu persona y en la sociedad cuando te veían? En ese entonces no, porque como te explico, yo en ese entonces no cambié. No cambié tanto porque yo simplemente lo hacía y no es que era tan dañino, me daba para reírme, comer y cosas así. Pero empecé a conocer personas que hacían cosas diferentes, como usar roca. Sí, entonces yo veía y tenía la curiosidad y no te voy a decir que nadie me insistió porque no voy a hablar mentira. Yo veía como que se ponían diferentes y yo tenía la curiosidad de experimentar y saber qué se sentía. Empezó de hobby, un mal día. En ese entonces empecé a trabajar en una casa de familia y me agarraba de cuando llegaba cansada. Que hoy llegué muy cansada para el estrés, que esto y que lo otro, que lo hacía y que para pasar el tiempo, hasta que se convirtió, pasó a controlar prácticamente mi vida. Se convirtió en una adicción, lo que tú realmente usabas como para anticipar tu mente luego del cansancio. Ajá, de un hobby, llegué de trabajar y estoy cansada hoy. Ya después de él estoy cansada. No, que discutí. Y más o menos ya las razones eran más pequeñas, cada vez por cualquier cosa lo hacía. Pero realmente era deseo de hacer lo que tenía. Cuando tú lo hacías solo tú, a sola, en tu casa o venía alguna compañera o compañero a hacerlo contigo. Tal vez la primera vez, tal vez a los primeros 2 meses, 3 meses, lo hacía con alguien porque lo hacía en ocasiones. Pero ya a medida que me empezó, como te digo, a gustar, que empecé a profundizarme, ya yo lo hacía sola. Porque casi siempre sí yo lo hacía sola en mi casa, después de, cuando empecé a hacerlo sola en mi casa, después que dormía mi hijo, me entraba al baño. Y ahí fumaba y empecé así, así. Primero era una vez al día, ya antes de acostarme. Después dos y así, más o menos, empezó. Y hoy en día boto lágrimas de sangre para dejarlo. Y no he podido. Dios te va a ayudar, ¿verdad? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si tú solo pides a Dios con fe, Dios te va a quitar eso. ¿Qué fue cambiando en ti a medida de que tú empezaste a consumir algo que está en nuestro conocimiento y yo entiendo de que destruye a las personas que lo hacen? Prácticamente todo. Me empecé a descuidar de mi cuerpo, de mis hijos. O sea, en ese entonces cuando empecé nada más tenía uno. Luego tuve mi segundo bebé. Empecé a descuidarme de mi cuerpo, de mi ropa, de mi casa, de mi marido. Me volví a casar con el papá de mi segundo hijo. Que más o menos ahí fue que tuve una familia donde fui prácticamente, te puedo decir que feliz, que la que lo dañé todo fui yo. Que ahí en ese entonces, en esos días era que yo había empezado traté de controlarme porque estaba bien y duré un tiempo sin fumar. Duré como 6 meses. En ese tiempo fue que engordé. Llegué a 206 libras. Pero entonces ya había un vecino que lo hacía. Empecé, tú sabes, que me daba el olor, que empezar los deseos. Y ahí empecé de nuevo.
Repíteme la pregunta. Mira, tú no dejaste claro de que empezaste ya de cuidarte. Eso fueron cosas que fueron cambiando en ti. De todo, de mi cuerpo, de mis hijos, de mi casa, de mi alimentación, prácticamente todo, ¿no? ¿En qué sentido tú dejaste, ya te empezaste a descuidar de tu cuerpo? ¿A qué tú no le ponías atención en ti, en lo personal? Bueno, como te explico, yo siempre que me compraba ropita, que ya un ejemplo, yo tenía para comprarme un pantalón, yo no me compraba ese pantalón, yo me lo iba a fumar. Empecé que un ejemplo se me importaba estarme un día entero con una misma ropa. Y más o menos así andar, no iba no voy al salón, no, que no me hago un pedicure y que no me, más o menos tú me entiendes. Te empezaste a descuidar ya como una dama, como una mujer. Exactamente. Mis hijos, que, ¿cómo te explico? Que no lo atendía prácticamente. No di que a tal nivel de que descuidé a mis hijos, porque para mí eso siempre ha sido lo más importante. Para que eso no sucediera, yo le di el más grande a su papá, se lo dejé y el más pequeño está con mi abuela, porque yo entendí que conmigo no estaban bien, entonces para yo tenerlo viendo lo que yo hacía y viviendo la vida que yo llevo, mejor yo lo veo de vez en cuando, estoy un día, 2 días con ellos y así sucesivamente. Con la pareja que tú dices que hubieron momentos de felicidad y que prácticamente fuiste feliz con ese. Él utilizaba también la sustancia. No, no, él bebía romo, sí, se bebía su romo de vez en cuando, le gustaba mucho, no de vez en cuando, pero drogas no. Te respetaba a él, tú consumiendo eso. Él no le paraba nada de eso. Sí, él me dejaba, él me aconsejaba mucho y a veces se enojaba. O sea, cuando yo empecé ya a usarlo mucho, él se enojaba y no me daba. Yo buscaba por otro lado para yo comprarlo. Primero él me daba, porque era un mal día, él me daba para que yo comprara. Porque era pero ya después sí. Él me dejaba porque, dime, pero sí le molestaba y me aconsejaba mucho. Que más o menos por ahí vino siendo, por eso vino siendo que nos dejamos. Y empezaron. Wow. Tú le llegaste a faltar a la relación tuya y de él por consumir. Varias veces. Sí, varias veces. ¿En qué sentido? Bueno, como te digo, llegué a estar con otros hombres por dinero para ellos comprar. Sí, eso. Llegué a buscar otro. ¿Tú entendiste? ¿Cuántas cosas has hecho tú para así saciar tu deseo de consumir eso? Bueno, me he prostituido. He llegado hasta a robar varias veces. Me da vergüenza decirlo, pero para que Dios me ayude, yo sé que tengo que hablar con la verdad. No puedo disfrazar mi vida. Esa es la verdad de mi vida, mi realidad. Dios te va a ayudar porque tú reconoces de que el camino por el cual tú te encuentras caminando es el camino incorrecto, ¿verdad? Si aparece una persona, ¿verdad? Que digamos que te vea y te quiera brindarle una mano amiga llevándote a un centro de rehabilitación, ¿tú aceptarías eso? Mira, yo una vez me fui por mi propia voluntad. Duré 16 días en un centro de rehabilitación en Santo Domingo. Me escapé a los 16 días, me volé por una pared. Porque yo siento, ¿cómo te explico? Yo siento necesitar otras cosas para yo dejarlo, no estar encerrada. Yo siento que eso no me va a ayudar a dejarlo. Por un ejemplo, yo tengo en mi mentalidad, que no te voy a explicar ahora lo que yo como que quiero para así yo dejarlo, porque ya son cosas que las tengo muy personales. Pero yo tengo en mi mente, bueno, yo quiero estar así, de tal manera, que si yo logro eso, yo voy a dejarlo. Pero no estar en un centro de rehabilitación, no te voy a mentir. Yo creo que el encierro no me va a ayudar a dejar el vicio. Real. Buscar de Dios, ¿verdad? Dios puede cambiar tu vida. Esa es una de las partes, buscar de Dios. Y más o menos, una de las cosas que quiero, mira, actualmente yo estoy viviendo en las calles, como quien dice, hoy aquí, mañana allí. Lo primero que yo quiero conseguir, como tener un sitio estable,
yo siento, yo sé que puedo, que si yo tengo un sitio estable donde yo llegar, donde yo, un ejemplo, estoy en mi casa, me voy a acostar, voy a hacer algo de comer, ya de ahí en adelante yo sé que yo voy a empezar a disminuir porque de una sola vez yo no lo voy a dejar. Pero yo siento que después de eso es lo primero que yo creo necesitar para empezar a dejarlo. Un lugar estable, donde tú puedas llegar y descansar y pensar. Muy bien, hermano. Tu mamá, tu papá, ¿no dejaron una casa donde tú puedas vivir o algo? No. Mis abuelos tenían una propiedad en el campo, pero una tía mía que tiene pesito y viaja, ella vendió y se quedó con todo. No le dio nada a nadie. Se quedó con todo. Nunca vi nada de eso. Qué fuerte. ¿Tú comiste ya? Poca cosa. 3 guineos. Yo me comí 3 guineos maduros hace un rato. Yo quiero que tú seas sincera aquí conmigo. Yo te voy a dejar aquí. Para mí, yo entiendo de que tú vayas a comerte una comida. ¿Qué tú piensas hacer con algo que yo te deje que dé para una comida y quizás para un día de un hotel aquí? Bueno, primeramente sí voy a comer. Y no sé qué decirte porque en verdad yo quiero tanto que mi vida cambie que yo quiero dejar de hablar mentiras principalmente. Pero realmente no te puedo negar que tal vez sí fume, porque realmente ya eso se ha convertido en mi día a día. Porque, como te digo, no quiero hablar, como te digo, quiero ser sincera, quiero hablar la verdad, porque yo soy ahora tal vez una pista, pero yo no soy una mujer bruta, yo fui a la escuela un poco y aprendí un poco de la vida y más con todo lo que he andado y me ha tocado vivir, porque yo he andado medio país, he ido aquí, he ido allí. Y he conocido muchas cositas que yo entiendo que el ser sincera, más o menos, me puede ayudar más a que yo cambie de vida. Nunca te llames de la manera que te llamaste ahí, ¿verdad? De que viciosa. Tú no eres eso, tú eres una persona con errores y que puedes remediarlo, ¿verdad? Y cambiar porque tú reconoces de que son errores de la vida. ¿Qué fue que te pasó aquí en Una Eja? No, eso fue cuando yo era niña. Yo estaba sentada en una lata de aceite y me paré. Y cuando me iba a volver a sentar, mi hermano la jaló la lata y me caí y me di ahí. Sí, eso. Bueno, lo que yo quisiera es que tú no hagas eso, pero no te voy a agarrar para que tú no lo hagas. ¿Verdad? Que papá Dios tome el dominio y el control en ti con esa adicción. ¿Verdad? Yo quiero que tú me le mandes un mensajito a aquellas personas que han tenido la oportunidad de venir a ver esta entrevista contigo. Y un mensaje para aquellas personas que no han caído en lo que tú has caído, para que eviten caer ahí. Que por favor no escuchen a ningún supuesto amigo que le diga prueba que no es nada, no te va a pasar nada. Claro que es algo. Destruye tu vida completamente. Hay personas que dicen, no, yo lo puedo controlar, yo no voy a estar así. Yo lo decía al principio, cuando yo empecé yo decía, yo veía a otros que estaban en la situación que yo estoy hoy en día y yo decía, no, yo tengo dominio propio, yo no voy a llegar a ese extremo o algo. Pero realmente las rocas te destruyen destruidamente tu vida. Y es un proceso muy difícil. Yo sé que si yo me pongo lo voy a dejar porque cuando tú quieres, tú puedes. Pero realmente es un trago amargo. Nunca, 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 pero nunca aprueben las drogas, ninguna de ningún tipo, porque te destruyen totalmente la vida. Físicamente, mentalmente, te destruyen. ¿Te ha tocado ser víctima en algún momento de acoso y de desprecio? En algunos no, en varios, muchísimo. A mí me ha tocado vivir de todo en esta vida. Yo he pasado momentos que yo lo paso en el momento y me da rabia conmigo misma, que me da ganas de darme golpes yo misma, porque yo misma me digo, Dios mío, pero esta no soy yo, porque yo, dime, yo no,
¿cómo me pasa esto? ¿Cómo yo aguanto esto? Muchísimas veces. ¿De cuántas formas te han humillado en la calle? Verbalmente muchas veces. ¿Cómo te digo? Después de mi primer marido no he vuelto casi mente a aguantar agresiones físicas. Porque yo aprendí de todo eso y yo no me dejo agredir de nadie prácticamente, físicamente, pero verbalmente sí me han humillado muchas veces. He estado en sitios donde hasta he tenido cosas encima que me he parado y me la han tirado para afuera, sí, me han botado y cosas así, me han dicho muchísimas cosas, así sucesivamente. Wow, mi gente, ustedes pudieron escuchar la historia tan humana de Stephanie. Stephanie, que Dios te bendiga. Amén. Y que las personas que vinieron a ver esta entrevista puedan sacar lo bueno de ella, de esta entrevista. Y que no juzguemos, ¿verdad?, a nadie, porque solo Dios tiene la varita para juzgar. Compartan esta entrevista, denle a me gusta y comenten. Compartirla con el fin de que personas puedan evitar llegar a las situaciones que ha llegado ella, ¿verdad? A tu sobrino, a tu primo, a tu tío, a tu tía, que estén utilizando lo que es el cigarrito o la marihuanita. Compártele esta entrevista. Mira esta chica, cómo está viviendo hoy en día. Y empezó fumando marihuana. Miren hasta dónde llegó. Aquí, ¿cómo es, chica? Digo, cada vez, a medida que vas usando, sientes que te hace menos efecto. Un ejemplo, en una ocasión necesitas una dosis de tal cantidad, después eso no te hace nada, tienes que irle subiendo y subiendo y subiendo. Y más o menos ya, cada vez quiere más y más y más y más. Y ahí te va ya influyendo en lo que es la perdición de tu vida humana. Seguimos activos, me pueden seguir en Instagram, @DeidaTV Juventud Oficial, y que sigan apoyando ustedes esta plataforma cada día. Vamos por 1 millón de suscriptores a la vuelta.